Ok, Muy buenas bueno, tardes, buenas tardes a todos. Les agradecemos de antemano el que estén pendientes de las transmisiones del Centro de Posgrados del Estado de México en este proceso de educación continua. Les agradecemos el estar aquí todos los días a las 7 de la noche. Estamos por concluir nuestro segundo proceso de ponencias y ya estamos preparando el tercero que en próximos días les daremos a conocer. Hoy tenemos la ponencia a cargo del maestro Jesús Ramírez Ferreiro con el tema la transformación del sistema de administración pública en México. Me voy a permitir hacer lectura de la hoja de vida del maestro Jesús Ramírez Ferreiro. Es maestro por la UNAM, egresado de la carrera de Historia, en la que se especializó en Historia Contemporánea de México y Medios Audiovisuales. Su tesis de licenciatura fue dirigida por el reconocido Alfonso Meyer. A la par ha tomado cursos, talleres y diplomados que lo llevaron a la gestoría y la administración de políticas públicas por escuelas como el CIDE, la UNAM, la Cámara de Diputados y Senadores de la Cámara de Diputados y Senadores, y la Universidad de Barcelona. Ha tomado diplomados como Políticas Públicas y Evaluación por el CIDE, Políticas Públicas para el Desarrollo por la misma institución, Administración Pública para las Ciudades del siglo XXI en la UNAM, Gestión de Políticas Culturales por la Secretaría de Hacienda, Origen y Evolución de los Derechos Humanos por la Cámara de Diputados, Nuevas Tendencias en las Políticas Públicas por la Universidad de Barcelona. En la Ciudad de México ha impartido cursos en el Museo Sumaya, ponencias en la UAM Cajimalpa, en la UVM Lomas Verdes, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Lago de Guadalupe. En el interior de la República ha impartido conferencias en universidades como la Universidad de Yucatán, la de Querétaro y Morelos, y en el exterior se presentó en RedSat de Madrid, España. Ha participado en proyectos como la Estrategia Nacional de Lectura, Alas y Raíces para los Niños, la Gestoría para la Recuperación de Espacios Públicos en la Delegación Cuauhtémoc y Gustavo Madero, así como la creación de redes culturales y sociales para la promoción de la lectura y el arte en universidades como la UVM y en la ENA. Ha publicado también libros en editorial Tierra Adentro de Conaculta, Cristalida de la Secretaría de Cultura del Estado de México y la Universidad de Monterrey. Actualmente es profesor de tiempo completo por el Colegio Columbia y se encuentra trabajando en un portal para la promoción de artistas audiovisuales independientes con la Universidad de la Comunicación. Agradecemos de antemano la oportunidad y el tiempo que nos brinda el maestro Jesús Ramírez Ferreiro y tiene el uso de la voz. Muchas gracias, maestro. al contrario, doctor Saldívar, le agradezco mucho su presentación y pues nada, estoy muy contento, muy agradecido por esta invitación que me hicieron. Como ustedes saben, yo también soy maestro del CEPEM y es muy enriquecedor mantener este diálogo con los alumnos. Y pues nada, voy a dar lectura. Yo prácticamente traje escrito mi ponencia porque soy muy disperso y creo que la mejor manera para poder focalizarme en los temas que se van a tratar es a través de una ponencia que traigo escrita. Al mismo tiempo también voy a ir poniendo imágenes en en las presentaciones aquí
por el Zoom, ¿ok? Nada, sin más por el momento voy a empezar con la lectura. COVID-19 ha cambiado todo en nuestra vida cotidiana y ha cambiado de manera súbita las rutinas de la administración pública. De hecho, el estrés de afrontar una emergencia no es nuevo. Los gobiernos y sus organizaciones han enfrentado múltiples crisis, algunas de ellas catastróficas, pero no con este alcance global prácticamente simultáneo, dando lugar a la paralización de la actividad económica en la mayor parte de los países del mundo. La pregunta de la administración pública es saber si se trata de un paréntesis o se trata de un punto de inflexión. Cuando la pandemia se supere, ¿volveremos a las prácticas anteriores o estamos frente a un fenómeno disruptivo de largo alcance, un cambio de paradigma? La pregunta no es solo importante, sino también urgente, porque todos los escenarios de devastación económica con fuerte impacto social que nos esperan los próximos meses tendrán una duración que no sabemos estimar. Es un contexto en el cual nos estamos enfrentando a escenarios nunca antes vistos. Creo que desde el 2016, que es un poco lo que te voy a presentar más adelante, ya se venían presentando sobresaltos en la manera en cómo se debe concebir la administración pública y las políticas, sobre todo con la llegada de Donald Trump y todo un proceso de proteccionismo acelerado que se fue dando frente al triunfo avasallador de Donald Trump en las elecciones de 2016. Desde luego en México también hubo un cambio súbito de paradigma con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que también ahorita hablaremos al respecto. Pero sí es bien importante que el COVID-19 lo que provocó fue una aceleración de ciertos procesos que ya se venían gestando desde 4 años anteriores. Es súper importante que tengamos presente este tipo de antecedentes para poder entender hacia dónde se van a ir perfilando las nuevas tendencias dentro de la administración pública. Ante este escenario, el sector público va a tener que asumir un rol de liderazgo social, de procesos de recuperación complejos y extremadamente duros. ¿Cuál es la respuesta sobre el significado de la pandemia para la administración pública? Desde mi punto de vista, el COVID-19 no ha sido un agente de disrupción por sí mismo, sino un acelerador de cambios que se venían produciendo en nuestra sociedad y alrededor del mundo desde la victoria de Donald Trump a la presidencia en 2016. La pandemia ha acelerado unas dinámicas de cambio que se convierten en vectores que impulsan la transformación del sector público y se pueden llegar a establecer como las nuevas tendencias dentro de la administración. A su vez, lo que se pretende aquí es fijar la atención en las transformaciones que implican estas tendencias al periodo posterior superado la pandemia. En primer lugar, ahorita lo que voy a empezar a hacer es mencionar algunas de las tendencias que han surgido o que se han potencializado a consecuencia del COVID-19. Antes del COVID-19, prácticamente la administración pública se manejaba bajo el paradigma de la racionalización, bajo el paradigma de la previsibilidad, bajo el paradigma de la estrategia. Evidentemente, un evento tan insospechado, tan inesperado como fue esta pandemia, pues hace replantear que al menos durante los próximos 6 meses o hasta que se tenga la vacuna, la administración pública y todo el aparato de gobierno va a tener que estar actuando bajo una presión insospechada, una presión que viene precisamente de un escenario incierto donde las desigualdades sociales, los rebrotes del virus, la amenaza de un desbordamiento del sistema hospitalario van a ser la norma y no la excepción. Es decir, evidentemente el servidor público, si de por sí ya tiene un escenario complejo, sobre todo en un país tan diverso y con tantas problemáticas como es el mexicano, a este escenario ya de por sí crítico se suma una coyuntura que nunca antes ni México ni el resto de los países habían enfrentado. Creo que el COVID-19 a nivel histórico va a marcar, como todos lo sabemos, un antes y un después. Pero más allá de la cuestión histórica, también lo que va a plantear es una serie de
rediseños institucionales y también de visibilizar temas que hasta este momento no se habían manejado, ¿no? Que eso es ahorita un poco de lo que también voy a hablar. Pero ahorita lo que voy a enumerar son una serie de tendencias que se están desatando a consecuencia de la pandemia y que creo que precisamente a partir de esas tendencias es como uno como funcionario, uno como ingeniero, como un ingeniero organizacional, debe de tomar muy en cuenta, sobre todo si quiere mantenerse vigente y sobre todo si quiere responder a un momento de la envergadura que estamos enfrentando. ¿Okay? Entonces, a continuación las voy a enumerar. Ante este escenario, el sector público va a tener que asumir un rol de liderazgo, ¿no? Y lo que ya les mencioné, las tendencias van a ser, en primer lugar, se ha acelerado la digitalización en todo el conjunto de actividades económicas y en todas las actividades sociales. Esto se refleja en la expansión del teletrabajo, que se ha convertido en el modo extraordinario de labor durante estas semanas y meses para amplios sectores económicos. Aquí estamos entrando a una cuestión que nunca antes habíamos enfrentado en prácticamente la historia laboral. Los teletrabajos ya eran en muchas empresas una opción, pero no eran una dinámica establecida o incluso obligatoria, como sí lo fue en este momento. Evidentemente, esto también llegó no solamente al sector privado, sino también en el sector público. Nos enfrentamos a que vamos a tener que empezar a convivir con esta nueva tendencia que es el teletrabajo, en el cual las plataformas digitales se van a convertir en un aliado. Antes veíamos con mucha suspicacia, con mucha desconfianza, o incluso nos negábamos a enfrentar que el teletrabajo podía ser una realidad que nos ayudara a sacar adelante el trabajo. Y sin embargo, estamos viendo que en este momento el teletrabajo se ha convertido en una, no solamente opción, sino en una necesidad para que las cosas no se detengan o su paralización no sea tan grave como la que hemos enfrentado en otros campos y en otros sectores económicos y obviamente también públicos. Expertos como Rafael Hernando Camacho sitúan el potencial del teletrabajo en un 40% de la actividad humana, cuyas consecuencias serán el aumento de la productividad, lo cual viene a contradecir el prejuicio que se tenía pensado en el pasado sobre sus peligros como la capacidad productiva. Además de incrementar la productividad, ofrece en paralelo un ahorro de costes que los expertos sitúan en torno a los $2,000 por trabajador al año. Aquí estamos viendo cómo precisamente el teletrabajo no es solamente una realidad que ayuda a mantenernos en contacto y no paralizar nuestras actividades, sino que también hay un beneficio a nivel de los costos. Y también hay otro factor que se impuso a causa de la epidemia, que va a ser precisamente una necesidad de ir incorporando de manera mixta la actividad presencial con el teletrabajo, sobre todo ante posibles brotes mientras no se encuentre la vacuna del COVID-19. Es allí donde precisamente uno como administrador debe de empezar a encontrar alternativas o planes de trabajo en los cuales se puedan ir encontrando precisamente este tipo de herramientas, explotarlas y saberlas poner al servicio de nuestras funciones para que en lugar de generar algún tipo de entorpecimiento, se conviertan en una herramienta eficaz que nos van a permitir mantenernos en una actividad que la pandemia a cada instante la está amenazando. El teletrabajo también tiene sus puntos rojos. Hace poco, Nicholas Bloom de la Universidad de Stanford hablaba sobre su paradoja, que consiste en aumentar la producción a costa de la innovación organizacional. Su explicación consiste en que el teletrabajo detona la comunicación informal y la proximidad entre las personas, sin una confrontación auténtica de ideas o seguimientos, que son factores fundamentales para el cuestionamiento sobre los procesos y procedimientos con los que se operan al interior de las organizaciones. El COVID-19 va a acelerar posiblemente la inversión de las organizaciones en la robotización y digitalización de tareas. En España, por ejemplo, aquí les voy a compartir una presentación que aquí tengo. En un segundo.
Ok. Sí le están viendo todos, ¿verdad? Ok. Eh, Aquí hay una cuestión bien interesante, que va a ser un cambio tecnológico al cual nos está llevando el COVID-19. Este tipo de cambios tecnológicos van a ser precisamente la incorporación de una exhaustiva digitalización, un exhaustivo uso de las plataformas digitales y, en el caso de los países del primer mundo, la utilización de inteligencia artificial, que es precisamente el ejemplo del cual les voy a hablar. Como ya les mencioné, en España, Javier Colás, presidente de Medtronic Ibérica, fabricó un robot para fabricar pruebas PCR en el entorno más duro de la pandemia. Cuando más grande era la sobrecarga en hospitales españoles y mayor el riesgo de contagios entre los médicos y enfermeras. Vean cómo aquí ya se están utilizando elementos insospechados para tratar de resolver una política pública como es la protección no solamente de los pacientes, sino incluso también de los médicos. Algo que nos está orillando el COVID-19 es a responder con respuestas complejas a un entorno tan complejo y con tantos dilemas como es precisamente el COVID-19. Entonces, por eso es súper importante que las administraciones públicas incorporen en la medida de lo posible este tipo de estrategias como la digitalización, el uso de plataformas y obviamente en el caso de España, vean cómo ya también está utilizando la inteligencia artificial, prefieren invertir en costos, pero evidentemente se salvan vidas. Ahora, también hay otra cosa bien interesante, que esto, al margen del COVID-19, también va a ser una realidad dentro de los próximos 5 y 10 años, que de hecho en muchos lugares como Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia ya son una realidad. Y me estoy refiriendo a las ciudades inteligentes. Hay cada vez más una automatización de muchos servicios que se pueden hacer desde el teléfono celular. Incluso, como ustedes saben, ya hay casas inteligentes, ya hay calles inteligentes, ya hay avenidas inteligentes, que eso le ayuda a municipios, a estados, a ahorrarse mucho dinero. Esto es súper importante porque precisamente a través ya desde el celular o de una computadora se pueden manipular una serie de servicios que antes dependían de toda una infraestructura y de todo un sistema de funcionarios que evidentemente aumentaban los costos e incluso burocratizaban mucho los servicios. Ahora las ciudades inteligentes y las casas inteligentes van a ir llegando cada vez más a nuestra vida. Es allí cuando vemos que la inteligencia digital y también la inteligencia artificial ya va a estar presente en los próximos 5, 10 años. Les repito, ya está en Estados Unidos, ya está en Canadá, en Australia, en Europa, y creo que también aquí en México está llegando de manera lenta, de manera gradual, pero creo que ya está, y sobre todo en ciertas capas de la sociedad. Pero hay que entender que la tecnologización, la digitalización y el Internet de las cosas va a ser una cuestión ya de uso corriente y que precisamente el servidor público se debe de ir preparando para esta nueva realidad. Es allí cuando vamos a tener que empezar a capacitar a muchas personas en todas estas cuestiones, el Internet de las cosas, en la lectura y en análisis de datos, saber cómo está toda la parte de la data. Y ahora, aquí también hay algo bien interesante. En la medida que se empiecen a utilizar cada vez más plataformas digitales, inteligencia artificial y aparezcan y empiezan a avanzar con mayor presencia las ciudades inteligentes, ahí también va a tener que haber una capacitación para los servidores públicos. Ahí la administración pública
va a tener que empezar a vincularse, no solamente desde el aspecto burocrático, sino también desde una parte de ingeniería, ¿no? Entonces vean cómo precisamente estamos ya frente a una tecnificación y una cualificación que en la actualidad muchos funcionarios públicos todavía no cuentan. Entonces, esto es interesante, cómo ya la tecnología va a ir perfilando también las tendencias de la administración pública en este siglo. Desde luego, en el caso de México, estamos muy distantes de incorporar la inteligencia artificial dentro de planes o programas del servicio público. Sin embargo, ha surgido una preocupación y una visibilización por temas que antes le parecían indiferentes al sector público y privado y la organización civil, como la virología, las medidas extremas de salud, las pruebas bioquímicas y las estadísticas. Se crearon nuevas agendas en los gobiernos tanto federales como estatales, como la automatización de muchas de sus funciones y que ya no pueden aplazarse dentro de sus agendas, porque en ello se basa su legitimación y aprobación gubernamental. Vean cómo también el COVID-19 ha traído a la agenda pública muchos temas que desafortunadamente para el resto de los mortales eran cuestiones completamente herméticas y que debido a su complejidad técnica nos resultaban sumamente indiferentes, incluso también a muchos funcionarios. Cuando apareció esta coyuntura, pues nos obligó a empezar a conocer de temas que incluso para el resto de una población promedio nos eran completamente ajenos o que incluso se nos hacía sumamente complicado. Afortunadamente, los medios de comunicación, los medios oficiales, evidentemente las redes sociales han hecho una labor exhaustiva para bajar esta información no solamente al técnico y al funcionario, sino también al ciudadano de pie. Entonces vean cómo también ya va a tener que empezar a existir un intercambio masivo y exhaustivo de una información muy especializada y que a veces puede ser muy compleja y que sin embargo se le debe de bajar al ciudadano de a pie, porque de ello va a depender, en este caso, como le estamos viendo en el COVID-19, va a depender su vida, la vida de sus familiares. Evidentemente estamos hablando de un estado de excepción, estamos hablando de una cuestión sumamente única en la historia reciente, pero también es cierto que esto es solamente la punta del iceberg de lo que se puede venir. ¿Por qué? Porque el calentamiento global sigue estando sin ser atendido. El desgaste ambiental sigue sin ser atendido. Los grandes poderes económicos se reniegan de un control del CO2. Y evidentemente, si algo nos ha demostrado el COVID-19 es que precisamente las políticas públicas, hoy más que nunca, tienen que tener también ya un revestimiento de sustentabilidad, de gobernanza, de una mayor participación y precisamente en esa medida hay que empezar a bajarle estos temas complejos al ciudadano de pie para que los pueda ir asimilando y los incorpore a su vida cotidiana. Luego, la pandemia nos ha hecho dar un salto en globalización. La experiencia ha sido muy clara. Requería respuestas que necesitaban operar de manera conjunta entre las diferentes naciones, como los suministros sanitarios, médicos y tecnológicos. Incluso en un gobierno tan ensimismado como el de la 4T, cuya ayuda, cooperación o receptividad con el exterior se pusieron de manifiesto, basta recordar los ventiladores y materiales sanitarios importados desde China o pruebas para el plasma traídos de Francia. Esto habla del impacto que ha tenido la pandemia para enrutar proyectos o discursos políticos que parecían inamovibles o inflexibles, como los de Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o el mismo AMLO en nuestro caso. La pandemia hizo ver la necesidad de una cooperación multilateral en mercados y contextos que se venían fragmentando bastante desde 2016. Sin embargo, también posibilitó que otras naciones afianzaran el autoritarismo y la unilateralidad, como en el caso de Hungría con Víctor Orbán, Rusia con Vladimir Putin o Rodrigo Duterte en Filipinas, lo cual provoca un debate para saber si el COVID-19 va a tener un impacto desglobalizador como la fractura de cadenas de producción o incluso el acrecentamiento del autoritarismo.
Esto es sumamente importante y sumamente revelador. ¿Por qué? Porque precisamente estamos llegando a este dilema que nos está planteando el COVID-19. Por eso aquí yo lo puse. Globalización, sí, pero evidentemente la globalización, si algo permitió la expansión del COVID-19 con esta rapidez y con esta letalidad, es precisamente esta interdependencia y esta conexión a la que estamos sometidos en un mundo globalizado. Eso nos obliga a replantearnos la globalización y que obliga a que muchos presidentes, a que muchos jefes de Estado, a que muchas administraciones públicas que ya estaban optando por una especie de aislamiento, no sé si aislamiento propiamente, pero sí estaban mostrándose bastante proteccionistas, sí se estaban mostrando poco receptivos a la multilateralidad, y entonces aquí nos estamos dando cuenta que efectivamente la globalización es necesaria para que haya una suma de esfuerzos para encontrar una solución tan apremiante como es una vacuna y de esa manera contrarrestar los efectos tan dramáticos a nivel clínico y a nivel económico del COVID-19. Entonces vean cómo precisamente tenemos estas dos caras de la moneda de la globalización. La globalización permitió la expansión del virus y evidentemente su expansión aumenta su letalidad porque es, como lo sabemos, exponencial, pero también al mismo tiempo esta globalización nos puede servir al mismo tiempo para contrarrestarlo. Vean cómo se van moviendo las paradojas, cómo se van dando este tipo de situaciones en contextos tan especiales y tan imprevistos como es precisamente el de esta pandemia. Como les había mencionado, también otro efecto desglobalizador que va o que provocó el COVID-19 fue la fractura de cadenas de producción. Esto quedó muy claro en la parálisis del sector automotriz, cervecero o turístico. Varios sectores económicos o educativos decidieron pararse mucho antes porque las partes de componentes del proceso de montaje o de los servicios que se encontraban en otras partes del mundo, sobre todo en China y Estados Unidos, fueron los primeros en verse afectados. Vean cómo ahí precisamente hay un momento de intenso replanteamiento sobre cómo se debe de operar los sistemas de suministro. La globalización precisamente nos había dado la confianza de que el suministro nunca se iba a interrumpir, que al contrario, todos los esfuerzos de digitalización, de conectividad, de inteligencia artificial, de robotización, eran para que precisamente la globalización se expandiera y evidentemente el mercado en ningún momento se viera afectado. Nos dimos cuenta que algo tan diminuto como el COVID-19, como un virus, podía prácticamente desmantelar en cuestión de días, en cuestión de horas, toda una cadena de suministro. Algo que se venía trabajando o que muchos organismos supranacionales se encargaron de construir desde la década de los 80, en tan solo, ¿qué les gusta? 6 meses se desmanteló por completo. Vean cómo precisamente hoy por hoy también se van a tener que hacer muchos esfuerzos y muchos replanteamientos sobre cuáles van a ser las políticas públicas que se van a tener que crear para evitar esta paralización en sectores claves y que evidentemente pegan tanto dentro de muchos campos de las políticas como la creación de empleos, la salud, las normas oficiales. Creo que eso también va a traer como consecuencia un replanteamiento de normas oficiales, de ISOs. Creo que se van a tener que agregar nuevos elementos para que la calidad ya no sea solamente en cuestiones de procedimiento o de higiene, sino incluso también en cuestiones de control bacterial o viral. Vean hasta dónde estamos llegando y hasta dónde nos está llevando precisamente en este nuevo derrotero del contexto COVID o post-COVID, ¿no? La parálisis de cadenas de producción o servicios llevó a muchos gobiernos a tomar la decisión de qué actividades de alcance estratégico deben quedar aseguradas a nivel nacional y también conlleva la definición de nuevas políticas industriales que en algunos casos van a tener tintes proteccionistas. Sobre todo, ojo, aquí muchos gobiernos que han estado a favor del proteccionismo, pues van a encontrar precisamente un
argumento o un pretexto ideal para fomentar el proteccionismo. Si bien gobiernos tan unilaterales como los de Donald Trump, como los de Jair Bolsonaro, como los de, me atrevería a asegurar incluso los de Andrés Manuel López Obrador, que han ido afianzando la participación cada vez más del Estado o de la industria privada, pero muy cercana al Estado, o incluso de regresar a un proteccionismo económico, pues digamos que el COVID-19 les va a dar el argumento o el pretexto para seguir perfilando este tipo de estrategias a nivel de regulación económica. Tenemos el caso de las carnes en Estados Unidos. Como ustedes saben, las grandes empacadoras, las grandes frigoríficas de Estados Unidos, pues prácticamente se vieron paralizadas por los brotes en las industrias de carne, y eso trajo como consecuencia el aumento en los precios. Vean cómo precisamente se van a tener que crear también nuevos escenarios para poder contrarrestar brotes insospechados y también poder tener opciones cuando las cadenas de suministro se vean amenazadas. Y precisamente esta amenaza de las cadenas de suministro obligarían a que incluso el gobierno produzca desde sus propios mercados y restrinja la entrada de otros productos, precisamente con el argumento de que es por una cuestión sanitaria, para evitar que se importe el virus a través de productos, a través de alimentos. Entonces vean cómo también el proteccionismo, que ya se vea, que al parecer pensamos que era cosa del pasado, este nuevo escenario está poniendo sobre la balanza qué tan bueno es ser proteccionista, ¿no? Henry Kissinger, exsecretario norteamericano de Asuntos Exteriores, habló sobre el renacimiento de la ciudad amurallada. Justo cuando la prosperidad de Estados Unidos y Europa Central se deben al comercio global y al movimiento de personas, México contestó de manera contraria, o tal vez ambigua, en la cual el ingreso de extranjeros al país en un primer momento se mantuvo laxo y en la actualidad sigue de manera muy flexible, repercutiendo en el aumento de casos de COVID-19. El aumento de casos y el ejemplo de otros gobiernos como Nueva Zelanda, España, Italia o Japón orilló al gobierno mexicano a intentar tener un mayor control en la movilidad internacional, pero sin una mejora en la reducción de contagios. Entonces, queda la pregunta en el aire: ¿ciudad amurallada o flexibilización en la movilidad internacional a costa de aumentar los contagios? Una tercera tendencia dentro de estas políticas a consecuencia del COVID-19 es el refuerzo a la autonomía individual. Esto es un fenómeno que se venía produciendo a consecuencia de la revolución tecnológica en esta época denominada como economía de plataformas, que provoca la apropiación masiva de capacidad operativa que anteriormente estaba delegada o transferida a personas e intermediaban determinadas actividades dentro de la administración pública. Esta economía de plataformas lleva procesos de desintermediación tan característicos de sociedades corporativas o burocratizadas como la nuestra, por lo que podría llevar a cuestionar la necesidad del fantasma blanco del corporativismo, que durante prácticamente 70 años se ha mantenido, pese a sus sobresaltos, de manera funcional y permanente en nuestra administración pública. Esto es súper interesante porque la llegada de las plataformas y de la economía de plataformas ha puesto en las cuerdas del ring a este enorme elefante blanco que era precisamente el corporativismo, basado en una alta burocratización y del que obviamente podía convertirse en un elemento muy importante de intercambio y control político. Evidentemente, la economía de plataformas, la aparición de plataformas han ido disminuyendo la necesidad de intermediarios y por lo tanto también de su burocratización. Muchas plataformas han empezado a sustituir labores y funciones que antes lo hacían los funcionarios públicos. Entonces vean cómo también el servidor público se ve obligado a ir contemplando, a ir utilizando este tipo de herramientas que precisamente acercan los servicios al ciudadano y que incluso posibilitan que el ciudadano incluso empiece a sustituir gran parte de las actividades de la burocracia. Ahora, ojo,
No estoy hablando que la burocracia vaya a desaparecer, estamos hablando que va a haber un viraje en cuanto a los aspectos de cualificación que deben de tener estos nuevos servidores públicos y que por lo tanto considero que habrá que crear precisamente todo un protocolo de capacitación o todo un protocolo dentro del servicio profesional de carrera para que finalmente estos funcionarios públicos puedan responder a este viraje que trajo consigo el COVID-19 y que obviamente la economía de plataformas facilitó para que muchas actividades no se quedaran paralizadas o quedaran semi-paralizadas. Entonces, esto es súper, súper importante. Vean cómo este escenario obliga a replantear también cómo van a ser en el futuro las funciones y las participaciones de los funcionarios públicos. El aumento del e-commerce o negocios virtuales a consecuencia de la pandemia ha puesto en el centro de los reflectores su rentabilidad y el aumento de su plusvalor a consecuencia de este enrarecido contexto, por lo que habrá nuevos derroteros para regular y legislar un sector económico que había operado en nuestro país con bastante flexibilidad. La pandemia y el confinamiento han creado de manera necesaria un impulso nuevo a este refuerzo de la autonomía de las personas para hacer trámites o procedimientos altamente burocratizados, que era lo que ya les había mencionado, ¿no? Un ejemplo evidente de este desmoronamiento de la burocratización y, en cambio, su sustitución por una economía de plataformas se hizo patente y evidente con la migración a una educación online, donde se abrió la posibilidad de reforzar clases y digitalizar muchos procedimientos como las inscripciones, la entrega de boletas, el apoyo en material audiovisual y plataformas para darle seguimiento a las clases o dictar cátedras a distancia. Nosotros, en estos momentos, somos un claro ejemplo de lo que les estoy hablando, ¿no? Vean cómo precisamente este nuevo escenario ha traído como consecuencia que muchos funcionamientos de carácter institucional en el cual se asumía que la única manera de hacerse era la burocratización, se vieron completamente cuestionados o se tuvieron que buscar alternativas para que precisamente esos servicios claves dentro del Estado, como es en este caso la educación, no se quedaran paralizados. Evidentemente, gran parte del proyecto de nación o donde recae gran parte de las expectativas de cualquier proyecto de nación es precisamente la educación. De allí que por eso su paralización siempre se vea como un cuestionamiento a la gobernabilidad del Estado. De allí que por eso la educación tuvo que encontrar nuevos derroteros y nuevos mecanismos para poder seguir operando. Y entonces ahí estamos viendo cómo la economía de plataformas se va a convertir cada vez más en un actor más fuerte y más presente dentro de la vida cotidiana de nuestro país. Entonces, esto es súper importante. Por ejemplo, no hay que olvidar que empresas como Netflix, empresas como Zoom, empresas como Meet, crecieron sus acciones de una manera insospechadas, ¿no? Vean cómo precisamente esta crisis prácticamente terminó de sepultar a muchos negocios cuya modalidad había sido presencial y entonces empoderó y le dio la razón, ahora sí de manera definitiva, a mucho del comercio digital. Entonces creo que también ahí habrá que legislar, habrá que replantearse cuáles van a ser los límites y las posibilidades de estas nuevas formas de negociación en las cuales ya no necesitamos de un uso de suelo, ya no necesitamos de un local. Y eso también va a traer como consecuencia, preguntarse las nuevas formas en las cuales el sistema hacendario va a tratar de obtener beneficio de estas nuevas modalidades de comercio digital. Un cuarto vector de cambio sería lo que el autor venezolano Moisés Naim llama el fin del poder. De hecho, tenemos conciencia que antes de la pandemia, el poder de los gobiernos y de las grandes burocracias estaba debilitado. Los gobiernos se han encontrado con problemas muy complejos para los que no existen protocolos previos de actuación y que además implican colisiones de valores o de procedimientos.
En el caso del COVID-19, se abre el dilema entre salud y economía, en el que todos los gobiernos se han visto sumidos. En ese contexto, los gobernantes se ven desbordados y dependientes de redes de poder múltiple. Otra tendencia, la quinta, que voy a tener que destacar, es una tendencia de carácter negativo. La pandemia aumentó la desigualdad. Afectó a todos, pero sus consecuencias va a dejar ganadores y perdedores en diferente porcentaje, aumentando una tendencia preexistente ya denunciada por diferentes autores como el economista francés Piketty, que hay un crecimiento económico, pero acompañado de una enorme desigualdad. Y obviamente, dentro de esta enorme desigualdad social que trajo consigo el COVID-19, pues evidentemente provocó una enorme brecha digital que ya existía, pero que se ha agudizado a raíz de la pandemia. Ha habido personas más y menos conectadas con la tecnología y esto ha tenido un impacto directo en los bolsillos de la familia. Vean cómo precisamente la gente que tuvo acceso a algún tipo de economía de plataforma pudo contrarrestar los efectos nocivos de los efectos nocivos del COVID-19, ¿no? Unos segunditos. No, perdón, sigo acá. Si algo acentuó el COVID-19 fue una brecha social, tanto en el espectro digital como también en el espectro económico. Y es algo que no debemos de perder de vista, sobre todo cuando se regrese a la normalidad. Esta desigualdad va a tener que ser atacada y que obviamente dentro de las políticas que se van a tener que tomar en cuenta va a ser precisamente atender una desigualdad dentro de la brecha digital. La gente que tuvo acceso a un celular pudo encontrar trabajos alternativos a través de precisamente el comercio digital o incluso muchos locales pudieron ofrecer sus servicios a través de WhatsApp, Facebook, Internet, pudieron generar nuevas cadenas de producción que no necesitaban obligatoriamente una dinámica presencial. Y obviamente la gente que no se supo subir a este tren virtual quedó rezagado, quebró o incluso tuvo que buscar nuevas maneras de poder absorber esta enorme desigualdad que crea una brecha digital como la que estamos presenciando, ¿no? Me tocó ver casos, ¿no? En los cuales muchos comercios cercanos a mi casa, como tiendas, como papelerías, como salones, como fondas, al lado tenían al niño que les sabía perfectamente bien a todas las redes sociales, a todas las plataformas, y era el que iba dirigiendo los recibos, el que iba recibiendo gran parte de las comandas, en el caso de las comidas, y entonces solamente a partir de eso, muchos de estos locales lograron subsanar la falta de clientes a consecuencia del confinamiento. Entonces vean cómo también nosotros ya estamos asistiendo a una modalidad de entender de una manera ya muy distinta el comercio, que creo que también precisamente eso se va a tener que impulsar desde el sector público. Ya lo está haciendo el sector privado, ojo, podemos ver el caso de Corona, podemos ver el caso de Cuervo, podemos ver el caso de las plataformas digitales como Uber Eats, Rappi, que finalmente están tratando de apoyar estos, a estos comerciantes, ¿no? A estos minoristas que o no han tenido el apoyo suficiente del gobierno o que no han sabido gestionar el apoyo que ha dado el gobierno o que incluso no tuvieron acceso a ese tipo de apoyos. Entonces creo que finalmente aquí la administración pública va a tener que jugar un papel y un peso muy importante para delinear planes, programas que hoy por hoy siguen estando lideradas por el sector privado. Voy a cambiar ya de diapositiva, ahorita la cambio. Uno de los procesos sociales que vamos a enfrentar es el diferente impacto que se va a tener sobre diferentes tipos de familia, expuestas a la interrupción de la actividad educativa durante meses, porque no es lo mismo facilitar educación a distancia a familias que disponen con el equipamiento
y padres dispuestos a sentarse al lado de sus hijos y aquellos que no cuentan ni siquiera con una radio y el tiempo para sacrificar su trabajo y dedicarlo a las actividades escolares. Estas tendencias nos hablan de que para poder adaptarnos al mundo post-COVID, la administración necesita determinadas transformaciones, lo que no incluye un pronóstico sobre si se van a producir o el ritmo en el que se van a producir. Esas transformaciones van a llegar de manera diferente, dependiendo de la institución, el Estado o el interés de las administraciones públicas. En el corto plazo, el legado de la pandemia es un escenario de devastación económica y con un duro impacto social, pero también hay dentro de la administración pública un intento y un esfuerzo de racionalizarla. Los expertos, los técnicos y los medios de comunicación se han encargado de ello, llevándonos a un intento por optimizar con escasos recursos monetarios y humanos las labores de la función pública. Esto es súper importante, lo que ya les había mencionado, ¿no? En un contexto de tanta complejidad, se van a tener que empezar a tomar decisiones más informadas, más consensuadas y más tecnificadas. Creo que uno de los principales cuestionamientos que se le hizo al principio al presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente la falta de tecnificación en sus explicaciones, ¿no? Utilizó recursos de carácter sumamente precarios, como acudir a estampas religiosas, a informar una cosa mientras que los técnicos ya decían otra, y entonces eso generó una enorme desconfianza y un enorme clima de incertidumbre en la población porque no sabíamos a quién hacerle caso, si a los técnicos o al presidente. Creo que esto es un gran ejemplo de que cada vez más la administración pública va a tener que empezar a utilizar expertos. Ojo, aquí hay una enorme diferencia entre la tecnocracia y los expertos. Una de las principales características del neoliberalismo fue precisamente el apoyo de tecnócratas, que en su mayoría eran economistas que, asesorados por gestores o consultores, ayudaban a llevar a cabo ciertos procesos. Creo que precisamente en la actualidad la tecnocracia ya está cuestionada, sobre todo porque precisamente necesitamos actores que conozcan, dominen y sepan sobre las políticas que se deben enfrentar, que sean las mismas personas, las mismas cabezas de los diferentes departamentos y de las diferentes instituciones, los que precisamente tengan un panorama muy amplio y que a partir de eso puedan detonar líneas de acción que nos ayuden a nosotros como funcionarios a tener mucha claridad sobre qué es lo que se tiene que hacer en escenarios que todo el tiempo están cuestionando la realidad, la racionalidad, la previsibilidad y sobre todo la armonía entre los diferentes grupos sociales. Entonces creo que de ahí cada vez va a ser más importante incluir dentro de nuestros equipos de trabajo no solamente a tecnócratas, sino también especialistas que nos ayuden a darle cauce y sentido a escenarios tan insospechados como es el del COVID-19. Sin embargo, este escenario ofrece la posibilidad de mejorar la calidad y la eficacia del servicio en un entorno presupuestal adverso, o por el contrario, sumirse en la desesperación y negarse a trabajar. Y si se mira más lejos, la pandemia agudiza la necesidad y acelera el impulso hacia una administración más innovadora, más inteligente, más flexible, más colaborativa y sobre todo más responsable, ¿no? Sobre todo porque creo que a raíz de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha habido una serie de recortes y una serie de vigilancia, de escrutinio sobre las formas en las cuales se llevan a cabo el uso y la administración del dinero público. Entonces vean cómo también el COVID, por eso creo que cuando el presidente Andrés Manuel dijo que la pandemia le vino como anillo al dedo, muchos lo cuestionaron, pero después empezó a cobrar sentido, porque efectivamente, si de por sí ya se estaba apretando el cinturón, pues hubo todavía una mayor precarización en cuanto a la obtención de los recursos públicos. Para conseguir el COVID ha agudizado la necesidad de protección de los ciudadanos, lo cual enlaza por una función esencial de los poderes públicos, que están en el origen del nacimiento del Estado moderno propuesto por Thomas Hobbes. Nace como el leviatán que nos protege a todos de nuestra incapacidad para organizarnos individualmente.
Este peso hobbesiano del Estado se acentúa cuando llega una crisis global tan grave. Para conseguir proteger a los ciudadanos, la forma tradicional había sido entornos estables y previsibles, haciendo uso de su potestad normativa a través de la elaboración y aplicación de normas. Pero la revolución tecnológica y la globalización ha creado entornos donde el cambio es la norma, aumentándose esa transformación de súbito a consecuencia de la pandemia. Se ha discutido mucho durante la crisis sobre el papel de los expertos en la pandemia y su relación con los políticos. ¿En qué medida la gestión de este tipo está en manos del conocimiento científico? ¿No? Lo que ya les había mencionado sobre la incorporación de expertos, ¿no? Y no solamente técnicos o tecnócratas. Por lo tanto, superar la brecha cognitiva cada vez mayor obliga a incorporar a la administración pública la acción orientada a resolver problemas de alcance colectivo. Una parte de ese talento puede ser vinculado a lo público entre alianzas y colaboraciones, pero una porción significativa de ese talento de expertos debe estar dentro de la administración, porque si no, la administración no podrá liderar los procesos sociales. Todavía las administraciones públicas están acostumbradas a internalizar el trámite y a buscar afuera muchas veces la inteligencia y los expertos cuando los necesitan o subarrendarlos, contrarrestando las posibilidades de prospección y mejoramiento institucional, cuando debería de ser justo lo contrario. Otro problema sería que tenemos un sistema de compensación que paga por encima del mercado el trabajo de cualificación media o media baja y por debajo del referente del mercado del trabajo cualificado. Esto creo que también va a ser un gran problema, sobre todo cuando en esta política de austeridad republicana nadie puede ganar más que el presidente y sin embargo los expertos, las consultorías, sobre todo para poder solucionar problemas tan complejos como es el de este tipo de pandemias, pues va a obligar a que precisamente la austeridad republicana creo que también se deba de cuestionar, ¿no? Una exigencia que trae consigo este escenario de pandemia es una administración pública más flexible. Algunas de las deficiencias de la pandemia y que ha acrecentado este contexto crítico son las trabas burocráticas de nuestro sistema público y su intenso centralismo. Ocurrió en la asignación de recursos monetarios o materiales en el sector de la salud, en la asignación de créditos y ayudas para los sectores vulnerables. Lo anterior son males endémicos de la administración pública mexicana y que complicaron todavía más nuestra realidad. La sociedad exige un sector público más ágil y más flexible. Las grandes burocracias públicas, asfixiadas por la unidad de un mando jerárquico, deben evolucionar. La administración pública del futuro tiene más la apariencia de constelaciones, de núcleos de gestión con reglas diversas, plurales y capaces de adaptarse a entornos muy diferentes. Si algo destruyó el COVID-19, esto es súper importante, escuchen lo que viene, esto es súper importante. Si algo destruyó el COVID-19 fue la ilusión de autosuficiencia de los poderes públicos. La lección es que hay que hacer las labores en conjunto, sobre todo en un contexto donde la polarización es la norma y no la excepción. Esta urgencia es más que evidente al momento de tener que compartir información, adaptar infraestructuras que ayuden a superar la crisis o la producción de material sanitario. Esta dinámica colaborativa también será necesaria una vez que ya se tenga la vacuna y se quieran planear estrategias para evitar contagios o impedir nuevos rebrotes. Dentro de esta dinámica colaborativa también será necesario buscar más allá de las fronteras esta ayuda. Esto implica colaboración interadministrativa o ir más allá de los límites de cada organización pública. Y para concluir, la administración pública que nos aguarda es una donde las tecnologías de la información y la sumisión a problemas complejos que nos enfrentarán a dilemas administrativos serán los patrones a través de los cuales navegará el administrador público durante y posterior a este contexto. Un momento en el que no habrá momentos para planear y activar propuestas de largo alcance, no mientras no exista una vacuna que inocule el virus biológico y el de la rivalidad política. Se tendrán que crear una administración pública que dé respuesta inmediata y se rodee de técnicos que pueden leer demandas que surgieron a raíz de una coyuntura insospechada y que obliga a tener mayor sensibilidad por temas que antes se encontraban olvidados por los técnicos del sistema. Una administración que garantice su eficacia bajo momentos de presión, incertidumbre y, desde luego, de un contexto amenazante. Muchas gracias.
por mi parte sería todo. Entonces, igual, no sé, me parece que el doctor Saldívar va a liderar la ronda de preguntas y respuestas. ¿Es esto correcto? No sé. ¿Hay alguien allí? O no sé si alguien quiera hacer unas preguntas o ¿hay alguien allí? Okay. Vamos a continuar. Aquí Okay. estamos, aquí estamos. Muchas gracias, doctor, por un pequeño problema en el internet, pero ya lo solventamos. Pues gracias, doctor. Muy interesante su ponencia en relación a todos los puntos que nos mencionó y adaptarnos a esta nueva realidad. Y para eso son estas conferencias, doctor, para encuadrar diversos puntos con la nueva estructura que nos toca jugar y vivir. Vamos a hacer una serie de preguntas, doctor, en relación a algunos comentarios que nos han hecho. Alejandro Pastrana nos dice, excelente ponencia, pregunta, ¿una tendencia de la administración pública será el downsing de plantillas de recursos humanos contra inteligencia artificial? ¿Cuál es su opinión, maestro? Más que haya un choque entre burocracia versus inteligencia artificial, siento que algo que nos ha enseñado la revolución industrial es que las máquinas jamás van a sustituir al ser humano. Creo que esta idea que se tiene de que las máquinas van a terminar desplazando a la humanidad es una mitología construida desde Hollywood, ¿no? Y que precisamente libros como los de Isaac Asimov o autores como Francis Fukuyama fueron pues, creando dentro del imaginario. Lo que se hace es que se migran o se tienen que encontrar nuevas cualificaciones que precisamente logren crear sinergias entre las nuevas tecnologías y las burocracias. Como ya lo mencioné, seguramente muchos burócratas van a desaparecer o van a tener que migrar a saber hacer o saber dar respuesta a través de las plataformas digitales. Entonces vean cómo precisamente no es que vayan a desaparecer trabajos, o si desaparecen, seguramente van a llegar nuevos perfiles que van a requerir otro tipo de burocracia, donde precisamente los ingenieros, los data managers, en fin, todos estos tipos de perfiles ya relacionados cada vez más con el Internet de las cosas y la digitalización, pues van a estar más presentes dentro del ámbito administrativo. Muchas gracias, doctor. Cavis Mateos le cuestiona. Muchas gracias por la información. Tiene usted razón en algo, creo que no pasa con las máquinas, es en reemplazo de la humanidad. Silvia Velázquez le dice importante información clara y precisa. Muchas gracias, maestro. Cecilia Armenta le comenta magnífica conferencia y gracias al ponente y muy agradecida por toda la información que nos da. Hugo Neri le cuestiona, maestro, ¿cuál sería la estrategia a seguir para mejorar la regulación del comercio electrónico para México? ¿Y cómo podrían crecer las pymes? Muchas gracias por su conferencia. Pues esa es una gran pregunta. De hecho, ya hay un gran debate dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores. Como ustedes saben, ya se abrieron trabajos, ¿no? Ya hay comisiones encargadas para la regulación de las plataformas digitales, para la regulación del comercio digital. Y creo que en este mes ya lo estamos viendo. Como ustedes saben, a Netflix, a Google y a otras series de plataformas ya van a empezar a pagar impuestos. Entonces vean cómo finalmente ya estamos entrando a una regulación, a una fiscalización y que creo que van a seguir siendo la norma en este nuevo escenario. ¿Cuáles van a ser las alternativas en términos de cómo se les va a legislar y cómo se les va a dar seguimiento? Pues precisamente eso. Primero creo que hay que saber de cuánto es su derrama económica, que evidentemente sabemos que es muy jugosa, y yo creo que en base a eso se puede empezar a generar una especie de tasamiento sobre cuáles son las cosas y las prioridades que se les va a tratar de fiscalizar. Yo creo que ese finalmente va a ser el parámetro. Y también creo que otro elemento súper importante que va a irse acrecentando y que van a tener que tomar en cuenta las comisiones encargadas de precisamente la regulación del comercio digital, también va a ser el uso de la propiedad digital, el uso de
marcas digitales. Creo que eso también es algo que se debe poner ya en el escenario, en el espectro político y dentro de la agenda, porque si no se toma en cuenta, creo que puede haber también muchos, vaya, sí lo voy a decir tal cual, ¿no? Puede haber personas que incluso pueden robar este tipo de dinámicas, de marcas, de procedimientos, de productos, y que quien tenga el control de este tipo de copyright va a tener el control de muchas incidencias dentro del comercio digital. Entonces, de ahí que también por eso sea tan importante regular este aspecto. Sí, exacto, maestro. El entorno digital es muy importante el día de hoy. Muchas gracias. Ernesto Zarco le comenta, maestro, en relación a lo que es este concepto de ciudadanía participativa. ¿Cómo lo ve usted el día de hoy a partir de la temática que nos comenta? Pues creo que nuestro escenario es, en el caso de la 4T, es un escenario muy, muy interesante que, híjole, ahí me puedo llevar toda una hora más para explicarlo. Voy a tratar de resumir, ¿no? Porque es una gran pregunta, pero también estamos frente a un contexto muy diverso y muy complejo. Creo que durante los gobiernos neoliberales hubo un gran contrapeso en la sociedad civil, una sociedad civil que reclamaba la llegada de partidos de izquierda al poder, ¿no? Y entonces creo que precisamente siempre había un antagonismo muy fuerte entre las políticas públicas dirigidas de un proyecto de nación tan férreo como fue el neoliberal, que evidentemente encontraban un contrapeso, que encontraban una resistencia en muchas esferas de la sociedad civil, a través de ONGs, a través de grupos, estudiantes, en fin, ¿no? Todos estos sectores que, sin embargo, muchos de ellos apostaron por Andrés Manuel, ¿no? Apostaron por Morena en el 2020, en el 2018, perdón, y que una vez que Andrés Manuel llega al poder, hubo una especie de estreñimiento, de contrarrestar esta fuerza que se venía empujando desde la sociedad civil. Se les quitaron apoyos, se cortó parejo a muchas ONGs, a muchas instituciones, a muchas fundaciones. Evidentemente creo que allí había mucho desvío de recursos y también había pues obviamente había mucha evasión fiscal, ¿no? A través de este tipo de instituciones. Pero creo que aquí hubo un gran error por parte del gobierno al agarrar todo parejo, ¿no? Creo que tuvo que haber un manejo más exhaustivo y más direccionado sobre quién sí y quién no debía de participar dentro del presupuesto. Precisamente cuando Andrés Manuel las borra, pues ¿qué va a crear? Va a crear una intensa polarización, ¿no? Y creo que precisamente aquí ya estamos frente a un escenario muy, 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 muy único, muy particular, ¿no? Tenemos una sociedad civil que antes había servido como contrapeso, pero ahora tenemos una sociedad civil dividida, una sociedad civil que al verse afectada por estas políticas de austeridad republicana, se desilusionó o incluso empezó a cuestionar el proyecto político de Andrés Manuel, y por la otra parte tenemos sectores que siguen fieles, que siguen muy, muy acordes a el proyecto que está direccionando el presidente. Entonces creo que precisamente estamos en un escenario muy interesante donde la organización civil está también en un contexto de polarización, es decir, la polarización no está solamente entre los políticos, no está solamente entre los empresarios, también está llegando a la sociedad civil, y creo que eso va a ir dificultando, a mi parecer, cada vez más la incidencia social y sobre todo el reforzamiento de poderes alternativos como eran las ONGs, las sociedades civiles, las fundaciones y los grupos comunitarios. Gracias, maestro. Y desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene hoy estudiar conocimientos relacionados con la administración pública, maestro? Pues todo. Bueno, no sé. Yo creo que lo voy a poner lo voy a leer desde mi perspectiva, ¿no? Yo vengo de la historia, yo soy historiador, pero
llegó un momento en el que me di cuenta que sí estaba muy padre saber sobre historia y saber sobre todos los procesos, la cuestión social, pero no encontraba un mecanismo para incidir socialmente. Es decir, si yo realmente quería tener una herramienta que me ayudara para que la sociedad se modificara de una u otra manera, ahí fue cuando descubrí que forzosamente necesitaba saber sobre administración, forzosamente necesitaba saber sobre políticas públicas, y creo que finalmente, nos guste o no, sigue siendo la única manera a través de la cual se puede incidir socialmente. Evidentemente, ya existen formas alternativas de incidir dentro de la agenda, como ya se los mencioné, a través de las ONGs, fundaciones, comunidades, etc., etc. Pero finalmente las políticas públicas sigue siendo el único mecanismo a través del cual se pueden modelar sociedades, se pueden modelar realidades, se pueden crear, ¿no?, valores agregados en estructuras sociales frágiles. Y yo creo que en ese sentido la administración pública sigue siendo de un enorme valor. Y sobre todo creo que en el caso mexicano nosotros llegamos tarde a una administración pública receptiva, sobre todo porque venimos de un sistema autoritario, un sistema altamente burocratizado, corporativo, que lo que menos le importaba era precisamente la administración pública, y lo que menos le importaba era el desarrollo de políticas públicas inteligentes o atractivas. Creo que precisamente a partir del 2000 y con la alternancia política, a partir de la alternancia política, pues se va a dar mayor peso a una administración pública profesionalizada y a políticas públicas que están en contacto con los grandes proyectos de otros lugares como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, ¿no? Lo estamos viendo sobre todo en la creación de muchos proyectos muy exitosos. Quiero poner el ejemplo del Metrobús, ¿no?, que como ustedes saben fue un proyecto desarrollado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Medellín, y de allí se empezó a exportar a muchas otras partes y que se han convertido en un instrumento muy importante para la movilidad. Entonces vean cómo precisamente allí tenemos una respuesta, y cómo finalmente ahí la administración pública y las políticas públicas siguen teniendo un peso central dentro de la incidencia social. Gracias, maestro. Importante el tema de administración pública y también de esta ciudadanía participativa, y esperemos que para el siguiente ciclo de ponencias contar con un espacio, maestro, para que usted nos hable de este tema. Se escucha muy interesante y sobre todo actual y hacia futuro. Pues, yo estaré encantado, yo estaré encantado. Muchas gracias. Y Alma Pérez lo felicita, también María Angélica Almanza Villanueva lo felicita y agradece la ponencia. También Sara Estela Rivera dice: las políticas públicas ayudarán a crear beneficios que puedan mejorar la desigualdad social. María Leticia Fernández Sánchez: excelente ponencia, la creación o remodelación de políticas públicas en beneficio de la sociedad. Y también Claudia Flores también lo felicita. Maestro, antes de retirarnos y despedirnos, ¿alguna conclusión que nos quisiera manifestar a la ponencia del día de hoy, por favor? Pues creo que las conclusiones ya fue un poco los que mencioné dentro de la ponencia, pero que voy a reafirmar. Creo que hoy más que nunca la colaboración participativa, intrainstitucional, ¿no?, y también contrarrestar la intensa polarización que desafortunadamente viene pues desde las altas esferas de la política, ¿no? Creo que es bien importante que nosotros sepamos distinguir entre la política y la administración pública. Evidentemente la administración pública depende de la política, pero también creo que dentro de nuestros procesos y dentro de nuestra actitud como funcionarios, no nos debemos de empantanar tanto con este tipo de elementos que creo yo pueden ser muy perjudiciales para proponer políticas públicas innovadoras. Creo también yo que vamos a tener que empezar a aprender a lidiar con presupuestos muy desfavorecedores. Lo que ya les dije, estamos frente a una crisis presupuestal que no debemos ignorar, y que eso, en lugar de orillarnos a darnos por vencidos y sacar la banderita de la derrota, nos debe de orillar a encontrar estrategias funcionales e innovadoras. Pues muchas gracias,
maestro Jesús Ramírez Ferreiro, por la participación el día de hoy. Estamos muy agradecidos y muy contentos de haberlo tenido en este día, en el tema de la transformación del sistema de administración pública en México. Y bueno, también que gente que no ha tenido la posibilidad de tomar clase con usted conozca la dinámica, el conocimiento y cómo desarrolla usted los conceptos y las ideas. Muchas gracias, maestro. Estamos eternamente agradecidos por la participación en el día de hoy. Al contrario, doctor Saldívar, le agradezco a usted su invitación. Gracias, y mañana los invitamos, continuando con nuestro ciclo de ponencias hacia la nueva normalidad en el entorno económico, social y empresarial. Mañana continuamos con una que es sumamente interesante, los invitamos porque prácticamente nos abarca en todas las actividades económicas, sociales y demás, que se denomina Implementación de las nuevas medidas para el regreso a los centros de trabajo, que será una conferencia impartida por la maestra María Alejandra Lira González. Los invitamos a partir de las 7 de la noche y estamos muy agradecidos que estén pendientes de este ciclo de conferencias. Recordándoles que ustedes pueden accesar a la grabación del día de hoy en nuestra página de Facebook Live, CEPEM Oficial, y también pueden accesar a la grabación el día de mañana a través de nuestro canal de YouTube, que es CEPEM Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a nombre del doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez, el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, rector y vicerrector del Centro de Posgrados del Estado de México, así como el doctor Rafael Castello Raful, asesor de rectoría. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos y les agradezco su participación.